Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De nuevo, eh, con una nueva entrevista en nuestra serie de entrevistas a líderes y a profesionales de la salud y a médicos que han ejercido su liderazgo y han contribuido a las transformaciones del sector. Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Jaime Arias. Doctor Jaime Arias, muchos de ustedes seguramente ya lo conocerán porque tiene una amplia trayectoria, no solo como médico egresado de la Universidad Javeriana, sino también en cargos públicos de alto nivel como la Secretaría de Salud de Bogotá, el Ministerio de Educación y más recientemente el Ministerio de Salud. El doctor Jaime Arias además fue presidente del Seguro Social y fue presidente de ASEMI, que es el gremio que agrupa a varias de las EPS del sector privado. Cabe notar también que el doctor Arias fue director del Instituto FES de Liderazgo, un instituto que estaba relacionado con la Fundación FES, que lamentablemente dejó de existir, pero en su momento el doctor Arias pues, tuvo la oportunidad de trabajar a fondo el tema de liderazgo en general. Hoy tenemos entonces la feliz coincidencia de tener al doctor Jaime Arias. Doctor, un feliz día para usted. Muchísimas gracias por participar en esta entrevista. Es un verdadero gusto tenerlo aquí con nosotros. Bueno, ante todo quisiera preguntarle, doctor Arias, usted que es un experto en el tema de liderazgo, ¿cree usted que el liderazgo de los médicos es un elemento necesario para la transformación del sector de la salud o el sector de la salud podría transformarse con otro tipo de líderes que no necesariamente sean los médicos? ¿Qué opina usted de eso, doctor? No, yo creo que el médico juega un papel importantísimo en el sector salud. De verdad que es necesario incorporar a lo que se llama el cuerpo médico. Ahora discutimos qué es eso en todos los procesos de transformación del sector. Mejor dicho, el sector salud debe transformarse de la mano de los médicos. No me cabe la menor duda. Ahora, eso tiene dificultades que las podemos analizar en esta entrevista, pero el médico y las instituciones médicas, los gremios médicos, siguen siendo y seguirán siendo muy importantes. Bueno, excelente. Yo creo que en ese punto usted es claro en decir que efectivamente es necesario el liderazgo de los médicos, pero usted menciona algunas dificultades. Podríamos de pronto empezar a explorar esas dificultades, quizás en orden de importancia. ¿Cuál es la más relevante, la más difícil de superar que usted percibe para que este liderazgo de los médicos sea efectivo? Bueno, yo arrancaría por mirar el concepto mismo de liderazgo. ¿Qué entendemos por liderazgo? Hay muchas definiciones y hay muchos tipos de liderazgo. Pero el liderazgo consiste en influir para lograr unos objetivos. Esa es la definición más elemental y más sucinta de liderazgo. Es una persona que influye sobre otras, sobre un grupo, y lo invita a seguir una visión con unos objetivos, y entonces eso es una definición de liderazgo. Hay otras. Ahora, digo yo que hay diferentes tipos de liderazgo también. Podríamos decir que hay dos tipos más sencillos de liderazgo. El liderazgo que se llama transaccional, que es el más común, donde hay una serie de transacciones, alguien da, alguien recibe, alguien devuelve, etcétera. Por ejemplo, ese liderazgo político casi siempre es transaccional. Y el otro ya es el liderazgo transformacional, el que transforma instituciones u organizaciones. Este es un liderazgo mucho más complejo. Se requiere pues una gran dedicación, líderes ya muy comprometidos. Entonces, tenemos que entrar por ahí. ¿Estamos hablando de un liderazgo transaccional o un liderazgo transformacional? Yo diría que en el caso médico habría que ver el liderazgo en dónde. Yo identifico así de entrada primero las organizaciones mismas de atención en salud, el liderazgo del cuerpo médico dentro de un gran hospital, por ejemplo, es una, o en un centro ambulatorio. Ese es un tipo de liderazgo que se requiere. Luego, el otro liderazgo ya es el liderazgo gremial, el que se ejerce desde los diferentes gremios, y ahí es donde tengo yo ya algunas inquietudes, por decirlo así. Ahora, hay un liderazgo que nos puede confundir aquí,
que es distinto y que yo no sé si es liderazgo, sí lo es desde el punto de vista intelectual, es la influencia que puede tener un médico, varios médicos sobre otros médicos desde el punto de vista ya del conocimiento, de la experiencia médica. Un gran neurocirujano, por ejemplo, puede no tener adscrito un grupo de personas, puede trabajar solo desde otro país y sin embargo ejercer una gran influencia. Uno se pregunta si esa influencia es un liderazgo o no. Para mí, para lo que yo tengo como liderazgo, no. Eso yo lo pondría como una gran influencia intelectual, pero en el campo de la medicina esto es muy importante, porque la medicina es una actividad intelectual y científica. Entonces, ese tipo de personajes que tienen cierta preeminencia científica o intelectual, pues ejercen un liderazgo en esa línea, sin necesidad de entrar en contacto directo con grupos, digámoslo así. Lo puede ejercer, repito, inclusive en el tiempo. Puede ser una persona que hace 20 años tuvo esa influencia científica y sigue ejerciéndola, aún muerto, sobre otro grupo de personas, pero no pasa de ahí, de la influencia. Otra cosa ya es el liderazgo que tiene que ver con grupos. Y creo que ese es el que nos vamos a referir, Ramón Abel. Sí, doctor, exactamente. Creo que usted ha hecho una descripción muy interesante de 4 tipos de liderazgo. Definitivamente, dentro de las 4 categorías que usted define, creo que el liderazgo que más relevancia tiene a la hora de propiciar las transformaciones del sector prestador sería entonces precisamente ese liderazgo transformacional. Pero el liderazgo transformacional uno lo podría plantear como en 2 niveles. Usted mencionaba uno de ellos, que es el del médico que trabaja en el hospital, el cirujano que está operando o el médico clínico que está teniendo la consulta. Ese médico que está en la línea del frente, difícilmente podría decir a alguien que es un líder, porque salvo la influencia limitada que tenga en su microentorno, ese médico no se siente con una capacidad de transformar un sistema de salud. Sin embargo, ahí yo quisiera profundizar un poco, doctor, antes de que entremos al tema del liderazgo gremial, que me parece también muy importante analizar. Entonces, ese líder local del microentorno, ese médico clínico o quirúrgico que está en su práctica diaria, ¿cómo creería usted que podría ejercer un liderazgo transformacional, dado que está, digamos, limitado a un contexto muy reducido y pues en un ejercicio de la práctica clínica muy circunscrito a su especialidad o a un cierto tipo de pacientes? ¿Usted cree que ese doctor en ese contexto de la línea del frente sí podría ejercer un liderazgo transformacional, o más bien ese liderazgo transformacional está en cargos directivos de líderes formales? Bueno, es que yo no me estaba refiriendo a médicos individuales en su práctica, en su Okay. oficina, en su consultorio, sino a médicos, por ejemplo, el jefe del departamento de obstetricia de un hospital, él sí puede ejercer un liderazgo sobre el grupo de obstetras, inclusive enfermeras y otro que está bajo su mando. Ahí sí Okay. hay un liderazgo donde hay una persona y un grupo. Pero ya el médico que hace su práctica individual, no, porque uno no puede ejercer liderazgo sobre sí mismo, es sobre otras personas. Entonces yo quisiera hacer esa distinción, ¿no? Okay. Sí, puede haber, por ejemplo, un directivo en una organización hospitalaria puede ejercer liderazgo sobre 20 o 30 o 40 personas. Ahí hay un liderazgo importante. Ahora, hay un sector muy interesante que tiene que ver pues, con el modelo de salud de Colombia y es las organizaciones que son propiamente médicas, grupos médicos, que son muchos, donde se conforma una práctica colegiada, una clínica de reumatología, donde hay uno o varios líderes y hay un grupo grande de médicos. Ese es muy importante porque eso es casi el equivalente a una IPS grande. De hecho, algunas son bastante grandes. Entonces, ahí hay otro espacio, digamos, donde uno puede mirar el liderazgo, que además, para los efectos de lo que es el sistema de salud,
esos grupos médicos especializados, subespecializados, que tienen una práctica clínica propia, con grupos médicos, son muy importantes. Y en ese contexto en particular, ahí sí ve uno claramente el rol tan importante de un médico que tuvo la idea, el coraje y la constancia de crear una entidad aparte, por ejemplo, una clínica de reumatología, que es su ejemplo, lucharla, sudarla, trabajarla y pues definitivamente sin ese liderazgo médico difícilmente vería uno emerger organizaciones de ese tipo. De pronto ahí sí se aplicaría mucho más claramente ese concepto del liderazgo de ese médico clínico, ¿no es cierto? Sí, y ese médico tiene como varias fases de liderazgo. Una es la del emprendedor, ¿no? Ajá. Entrepreneur. Ese es una. La persona que se enfrenta a la creación de una organización con todas las dificultades y desafíos que esto entraña. Ya ahí está ejerciendo un liderazgo organizacional, digámoslo así. Pero luego, una vez constituida esa organización, es la influencia que ejerce ese líder, digamos, sobre los demás asociados. Digamos que hay como dos espacios distintos en el tiempo. Claro, ahí hay un liderazgo sin la menor duda. Muy en el área, hay de dos tipos. El primero es en el área de las organizaciones, crear una organización. Tal, y luego ya viene el liderazgo médico propiamente con su equipo médico, un liderazgo que es intelectual, sin duda, la parte científica que mencionaba yo al principio, pero también es un liderazgo diario, de ir creando un grupo, de irlo aglutinando alrededor de una visión, con unos objetivos claros y un seguimiento y un empoderamiento, además, que es parte del liderazgo de su grupo. Excelente, doctor. Bueno, usted también mencionaba dentro de las categorías de liderazgo que listó, el liderazgo gremial. Quizás este rol de liderazgo gremial pues, podría ser un factor de transformación de un sector hacia un modelo mucho más efectivo, más eficaz, que utilice mejor los recursos disponibles, pero también podría tener otra orientación. Usted como presidente de gremio que fue durante mucho tiempo, específicamente en el caso de las EPS, pues de alguna manera experimentaba de primera mano digámoslo, esa relación entre diversos gremios que tienen intereses a veces alineados y a veces opuestos. ¿Cómo cree usted de pronto que ese liderazgo gremial del cuerpo médico actúa en esa interacción de grupos de interés? ¿Es constructivo? ¿Es obstructivo? ¿Es transaccional? ¿Y cómo cree usted que se podría mejorar mucho más el impacto de ese liderazgo gremial? Bueno, ahí es donde yo he tenido diferencias con Ramón Abel, no diferencias, sino observaciones. Ahí sí tengo muchas preguntas y dudas sobre ese liderazgo gremial. Los gremios son complicados en general, ¿no? Y tienen sus objetivos. Una cosa que es clave en los gremios es que muchas veces los agremiados tienen intereses distintos y opuestos. Ajá. Entonces no es fácil, ¿no? Otro problema con los gremios es que muchas veces hay intereses perfectamente legítimos de tipo económico, que son los que marcan, digamos, la vida de los gremios, inclusive los gremios médicos. Detrás de muchas de estas actividades está el factor económico, que no se puede negar. Entonces, cuando hay ese par de situaciones, pues el liderazgo es complicado, pero eso no quiere decir que no pueda existir. En relación con los gremios en el mundo en general y en Colombia, yo tengo esta observación. Los gremios médicos son muy diversos y a veces opuestos entre sí y a veces con objetivos diferentes. Entonces, cuando yo veo las reuniones de gremios de la salud en Colombia, encuentro que hay ahí de todo, ¿no? Yo creo que un ejercicio interesante que se hizo, especialmente desde la Academia Nacional de Medicina, fue cuando la ley estatutaria, que se reunió un grupo que se llamaba la Junta Médica o algo así. La Gran Junta Médica. La Gran Junta Médica Nacional, con toda la... Entonces, ahí hubo un momento en que se juntaron
todo tipo de gremios, es decir, con ideologías distintas, con objetivos distintos, con formas de actuar distintas. Pero en líneas generales, estos gremios en el campo médico, y en muchos campos, pero en el campo médico en particular, por la índole misma de la medicina, que tiene muchas independencias dentro, son complicados, porque unos son muy orientados hacia las reivindicaciones sindicales, y eso es legítimo, y está bien que ocurra. Otros son más orientados hacia los temas puramente científicos, clínicos, quirúrgicos. También eso está muy bien. Y otros están más bien orientados hacia la defensa de los intereses económicos, que también es legítimo. Entonces ahí tenemos toda clase de gremios, ¿no? Y generalmente están cada uno por su lado. Entonces, si uno dijera, bueno, queremos que estos gremios realmente contribuyan al desarrollo del sistema, lo primero es tenerlos juntos. Lo segundo es que tengan los objetivos en común y no los tienen. Ahí es donde yo he tenido algunas diferencias con Ramón Abel, pero no diferencias, simplemente observaciones, diría yo, porque yo soy un poco escéptico de que esos gremios sean fáciles de aglutinar alrededor de un proyecto. Se aglutinan cuando hay que protestar, digamos. Claro que en el caso de la reforma estatutaria sí era un proyecto interesante para los gremios médicos, estuvieron ahí casi todos, yo creo, pero eso fue excepcional. En la mayor parte de los casos es difícil juntarlos. Así Son es. distintos. Entonces, ahí está mi primera observación. Ahora, hablemos, digamos, de los gremios ya más de orden científico, digamos, las sociedades científicas. Esas también son muy distintas porque dependen de cada sociedad. Hay unas que se dedican más a las discusiones internas de orden profesional, digamos, ¿no? Otras sí avanzan. Un ejemplo en Colombia, a mí me gusta dar ejemplos de la vida real, es la Sociedad de Anestesiología, SCARE, ¿no? Sí. Que ellos sí han desarrollado, y varias otras, digamos, una actividad gremial de crecimiento muy importante. Ese es un caso que yo conozco, pero hay otros gremios que se reúnen simplemente para discutir asuntos científicos, digámoslo así. Entonces, ahí en esta dispersión de gremios es donde yo no veo un trabajo de conjunto. Ahora, ya dentro de cada gremio en particular, sí, se puede hacer un liderazgo. Ahora, cuando hablamos de liderazgo transformacional, y Ramón Abel ha insistido en ese término varias veces, el liderazgo transformacional se refiere a cambiar culturas, más que todo. Culturas que pueden ser organizacionales o mucho más profundas, culturas institucionales. Entonces hay gremios que son simples organizaciones. Hay otros gremios que son verdaderas instituciones. Por ejemplo, la American Medical Society, se llama Asociación Médica Americana, digamos. American Medical Association, AMA. Exacto, la AMA. Esa es una institución que tiene más de 100 años, ¿no? Y hay muchas así en el mundo. En Colombia también tenemos instituciones médicas de mucha trayectoria. La propia Academia Nacional de Medicina es una institución, no es un gremio exactamente, es más que eso, pero es una institución. Yo quiero hacer la diferencia clara entre institución y organización. Uno puede tener una organización que fundó hace 20 años, muy concreta y demás, y esa tiene que tener una cultura. Y una institución ya ha trascendido eso en el tiempo y en el alcance. Apartamos de eso. Ahora, se puede ejercer la tarea de liderazgo transformacional en ambas. Uno puede transformar una organización. Y la transformación no es una transformación administrativa ni organizacional, es una transformación de la cultura. Ese es el liderazgo transformacional, es un liderazgo que cambia la cultura de los grupos. La cultura es muy importante. La cultura es la forma de hacer las cosas, ¿no? La forma de pensar, la forma de valorar. Ese es el primer paso del liderazgo transformacional. Por eso yo digo que la mayor parte de los liderazgos son más bien transaccionales. ¿En qué consiste el liderazgo transaccional? Es
mantener la organización, hacerla crecer, cumplir los objetivos, etcétera. Se parece mucho a la gerencia, ya entra en el campo de la gerencia, ¿no? Y hay muchos gerentes que son líderes transaccionales. Entonces, bueno, esas son mis distinciones teóricas por las cuales yo a veces tengo ciertos momentos de escepticismo. Doctor, pero usted ha mencionado en ese liderazgo gremial 3 áreas fundamentales en las que se desempeñan los gremios, unos más en unas que en otras, pero usted mencionaba el área científica, el área sindical y el área de ingresos, ¿cierto? Como los 3 temas grandes que rigen la agenda de estos gremios. Pero hay una que me parece que falta allí, y es precisamente la de transformación de culturas, que usted la menciona como en la institución, en el nivel micro, ¿cierto? ¿Por qué quiero ponerlo a su consideración en ese nivel macro? Porque precisamente en el contexto de la transformación, o sea, el objetivo de transformar la organización de la prestación que se plantea en este proyecto de la Asociación de Sociedades Científicas, lo que se quiere generar es una cultura de un nuevo modelo de prestación, una nueva forma de organizar los servicios de salud bajo el liderazgo de los médicos, bien sean los de la línea del frente o los médicos en cargos directivos o de liderazgo formal, pero definitivamente ahí hay un punto de la agenda en el que desde la actividad gremial se plantea un liderazgo transformacional hacia el mejor desempeño del sistema de salud, sin que necesariamente sea obtener beneficios a costa de otros, ¿cierto? O sea, se convierte en un juego gana-gana en vez de un gana-pierde, ¿no? ¿Usted todavía es escéptico de que ese liderazgo transformacional pueda llevar a esas transformaciones de las organizaciones? Porque si la respuesta es sí, quiere decir que esa transformación de las organizaciones la podemos hacer desde otro lado, desde las EPS, desde el gobierno, desde, no sé, los inversionistas de capital, y no desde los médicos. Yo quisiera saber si usted considera que es un ejercicio inocuo o no nos va a llevar a donde queremos. ¿Cómo lo ve? No, inocuo no, difícil, diría yo. Sí, okay. Pero, a ver, es que juntar a las EPS, que fue el trabajo que yo tuve durante algún tiempo, que tienen unos intereses muy concretos, ¿no? Y detrás de cada una de esas hay una organización fuerte, grande, compleja. Es distinto a juntar, digamos, 100 sociedades científicas. Ese es mi punto. Lo mismo diría yo de los hospitales. Es más, aún en Colombia tenemos, yo no sé, 1000 y pico de hospitales grandes y demás. Eso no es tan difícil. Pero cuando uno ya entra en el tema médico, bueno, se pueden organizar o por unidades de servicio, como decíamos, los médicos del hospital tal y tal, o por sociedades científicas. Pero entonces terminan siendo tantas y tan diferentes y sobre todo con unos desarrollos de cultura diferentes, ¿no? Uno puede, así como mencionaba yo, el caso de los anestesiólogos que tienen ya una organización mucho más establecida y más compleja que cubre no solamente los temas científicos, sino también seguramente temas económicos y de todo tipo, a una sociedad pequeña, de una especialidad mucho más restringida. Entonces, pero en cualquier caso, yo creo que hay que ser claros en qué tipo de liderazgo, porque en todos cabe liderazgo, aún en una organización pequeña, y es importante ese liderazgo. Ahora, si se trata de tener un liderazgo que contribuya y responda a la transformación, al avance del sistema de salud, pues ahí sí necesitamos gremios mucho más grandes, o gremios de gremios, por decirlo algo así. Por ejemplo, ya no sería cada una de las sociedades científicas, sino la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Entonces ya vamos como agrupando. Esa puede ejercer ya una influencia mucho más grande que los gremios sueltos. Y aún, si podemos seguir escalando y si juntamos la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que es un gremio de gremios, por decirlo así, con otro, digamos la Federación Médica Colombiana, cualquiera otra, ya estamos escalando, estamos hablando de una cosa mayor. Esa es la que puede finalmente influir, apoyar, diría yo,
una transformación de un sistema de salud. Pero esperar uno que desde una organización muy valiosa, muy importante, pero digamos circunscrita, pueda lograr eso es muy difícil. No sé si estoy siendo claro. Sí, no, de acuerdo. Creo que es un tema de buscar coaliciones, de tener un propósito común, de alinear todos los aliados en busca de ese propósito. Pero yo lo que quería plantear era qué tan factible veía usted que ese propósito común no fuera necesariamente un gana-pierde, es decir, obtener reivindicaciones o beneficios que van a tener que ser pagados con recursos de otros, o mejor crear un futuro nuevo en el que todos ganan, que es que finalmente la coalición puede servir para las dos cosas, ¿no? Entonces creo que Claro. depende mucho de ese liderazgo de segundo o de tercer piso, como usted lo describe, que logre crear esa visión común y logre convencer, utilizando la definición que usted daba al principio, convencer a otros para avanzar hacia ese futuro posible. Bueno, pues doctor Arias, creo que ha sido una conversación muy interesante, podríamos quedarnos muchas horas aquí conversando, pero creo que hemos abordado puntos muy interesantes sobre el liderazgo. Qué bueno que usted nos pudiera acompañar en esto y ayudarnos desde su posición también. Se me olvidaba decir al principio en su perfil, el doctor Arias es actualmente el rector de la Universidad Central, y pues como experto en educación obviamente tiene mucho que aportar a todo este proceso y claramente por su experiencia en el sector salud. Doctor Arias, no sé si tendrá algún comentario adicional puntual para cerrar nuestra entrevista. Sí, punto adicional. Yo creo que vale la pena, Ramón Abel, estudiar las culturas. ¿Cuál es la cultura de nuestros médicos en general? ¿Son los médicos colombianos similares a los médicos ingleses? ¿Tienen la misma cultura? Yo creo que no. Ni los médicos de los Estados Unidos. Son culturas completamente diferentes. Eso en el agregado. Pero también es importante saber cuál es la cultura, digamos, de los cirujanos frente a los médicos de salud pública. Ahí son dos culturas completamente distintas. Entonces, como usted ha estado hablando de cultura, y me parece que por ahí es la cosa, pues vale la pena que continúen ustedes indagando, investigando cuál es la cultura que queremos transformar para que esa cultura pues tenga más influencia. No, muy interesante, y yo seguiré siguiéndolo en ese empeño que usted lleva hace muchos años de impulsar, promover el liderazgo médico. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar de nuevo con el doctor Ramón Abel. Bueno, pues muchas gracias a usted, doctor Arias, y un feliz resto de día a todos nuestros seguidores de estas entrevistas. Espero que tengamos muchas más entrevistas en el futuro. Doctor Arias, un feliz día para usted. Muchas gracias. Gracias, Ramón Abel. Un feliz día. Gracias.